¿Qué tal? Continuamos con nuestro curso de herramientas de control de la calidad para la mejora de procesos. En esta oportunidad vamos a tocar algunos puntos sobre estadística descriptiva. Tú me dirás, ¿para qué vamos a hablar de estadística? Muy bien, porque una de las características que comentamos en los videos anteriores es que la calidad no se mide, sino que se miden las características que tiene de calidad ese producto o servicio. Ahora bien, necesitamos clasificar esas características en variables o atributos para luego definir si esa variable o atributo está verdaderamente dentro de parámetros de control. Como puedes ver, todo esto es estadística y es necesario manejar estos conceptos para poder entrar de lleno a las herramientas con las que trabajaremos de ahora en adelante. Te invito entonces a ver el siguiente video. Nos vemos. Iniciemos entonces nuestro curso sobre herramientas de control de la calidad para la mejora de procesos. El primer concepto que analizaremos es la variable, la cual corresponde a una de las formas en que se puede identificar una característica cuantificable de calidad en productos o servicios. Su elemento diferenciador es que se puede medir y de hecho son la base del control estadístico de procesos y las 7 herramientas de la calidad. Quiero hacer una acotación. En algunas literaturas se utiliza el término variable cuantitativa o numérica, lo cual es perfectamente aceptable y se trata de lo mismo que estamos hablando en este video. La variable también tiene una subclasificación que puede ser variable discreta. Es aquella que puede asumir un número contable o finito de valores. Intuitivamente, la variable discreta puede asumir los valores correspondientes a puntos aislados a lo largo de un intervalo de recta, es decir, 2 valores cualesquiera, siempre hay un hueco. Un ejemplo de ello puede ser el número de cursos en los cuales usted está inscrito en este momento. Por ejemplo, puede estar inscrito en 3 cursos o en 2 cursos, pero definitivamente no puede estar inscrito en un curso y medio. La variable continua es una variable cuantitativa que puede asumir una cantidad incontable de valores a lo largo de un intervalo de recta, incluyendo cualquier valor posible entre esos 2 valores. En este grupo es donde nos interesa estar. Allí podemos encontrar a las dimensiones, la dureza, resistencia, velocidad, peso, temperatura, tiempo, humedad, entre otros. Aquí sí valen los espacios entre 2 valores. Por ejemplo, si vale decir 1,25 o 1,33, ese tipo de variables lo permiten. Por eso estoy incluyendo todo lo que tengan que ser variables de medida. Es decir, dureza, resistencia, incluso el tiempo, cuando lo cambiamos a notación decimal, se puede medir de esa manera, como una variable continua. Veamos entonces los atributos. Por su parte, los atributos o variables cualitativas son medidas de calidad que no se cuantifican ni son medibles, solo se pueden identificar e enumerar. Los atributos pueden caracterizarse como nominales u ordinales. Aquí lo pueden ver. Nominales y ordinales. Nominal es el que caracteriza, describe o identifica un elemento. No es posible realizar operaciones aritméticas porque no se puede asignar un orden a esas categorías. Un ejemplo de esto son los colores, los sabores, la textura. En el caso de este lado, yo puedo decir que la textura del cono es rugosa. Algunos podrán decir, bueno, es más rugosa, menos rugosa, pero no hay una escala. En este caso, si es nominal, no hay una escala. O es rugosa o es lisa. Punto. En el caso de los atributos ordinales, sí representan una posición o una clasificación. En este grupo están las escalas de satisfacción, también cuando se ordenan elementos por preferencia. Por ejemplo, si yo estoy en este caso analizando el atributo de textura del cono, pero en lugar de poner como opciones liso o rugoso, coloco como opciones del 1 al 5 qué tan rugosa es la textura, ahí tendríamos una escala ordinal.
Vamos ahora con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son valores numéricos que localizan en algún sentido el centro de un conjunto de datos. Es frecuente que el término promedio se asocie con todas las medidas de tendencia central, pero ese no es el caso. Vamos a analizarlas por separado. La media o media aritmética es el promedio con el que probablemente estamos más familiarizados. Se representa por X barra y se obtiene a través de la suma de todos los valores de X para luego dividirlo entre el tamaño de la muestra, así como lo hemos llamado. En cambio, la mediana es el valor de los datos que ocupan la posición media, cuando los datos están clasificados en orden de acuerdo con su tamaño, es decir, es el punto medio de una cantidad. Por su parte, la moda corresponde al valor de X que se presenta con mayor frecuencia, siendo X la variable en estudio. El rango es el número que está exactamente a la mitad entre el dato de valor más bajo y el dato de valor más alto, y se encuentra al promediar los valores bajo y alto. Como prometí, no voy a adentrarme en los aspectos técnicos del cálculo para estas medidas estadísticas, pero les dejaré un archivo donde encontrarán las fórmulas, ejemplos de cálculo e incluso cómo obtener estos resultados a través de herramientas tecnológicas. En esta lámina pueden ver ejemplos entonces de quién es la media aritmética. En este caso, de entre 6, 7, 8, 9, 9 y 10, la media aritmética es 8,2. porque está 2 veces el número 9. Por su parte, la mediana es 8,5, porque aquí entonces son las posiciones. La moda es 9, porque es la que más se repite. Y el rango, que sería cuál es el espacio entre el mayor y el menor, eso sería entre 10 y 6, es 8. Entonces esa es la diferencia entre estas 4 medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son insuficientes como criterio de calidad. En el video que pueden ver se ven unos aditamientos que se usan en tuberías en forma de serpentín. Con puntos de soldadura se fijan los soportes y luego el personal de calidad procede a verificar las medidas de centro para esos aditamientos. Vamos a suponer que esa longitud debe ser de 800 milímetros. ¿Okay? Ahí está en la foto, 800 más o menos 5 milímetros. Para ver si se cumple con las especificaciones, se toma una muestra aleatoria grande y se obtiene que la media es de 801. La mediana es 801 y la moda es 800. Debido a que estos estadísticos están dentro de las especificaciones, porque estamos aceptando hasta 5 milímetros de variabilidad, se podría creer que el proceso cumple con todas las especificaciones. Sin embargo, esto no necesariamente es cierto, ya que en la muestra podrían haber datos desde 750 milímetros hasta 850 y la media seguiría siendo 801. Pero también podría ocurrir que el rango de variación de los datos vaya desde 797 a 803, con lo que sí se cumpliría con las especificaciones. En otras palabras, las medidas de tendencia central son insuficientes como criterio de calidad, ya que no toman en cuenta qué tan dispersos están los datos, un hecho vital para la calidad. En este punto es entonces donde entra el concepto de variabilidad. Una vez que se ha localizado el medio mediante la aplicación de las medidas de tendencia central, nuestra búsqueda de información a partir de conjuntos de datos se dirige hacia las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son, entonces, la desviación estándar muestral, que es la medida de la variabilidad que indica qué tan esparcidos están los datos con respecto a la media, eso sería para una muestra, la desviación estándar del proceso, que refleja la variabilidad de un proceso, y para ello necesitamos un número grande de datos que hayan sido obtenidos en el transcurso de un tiempo amplio y se denota con la letra sigma, y también el coeficiente de variación, que es una medida de variabilidad que indica la magnitud relativa de la desviación estándar en comparación con la media. Es útil para contrastar la variación de dos o más variables que están medidas en diversas escalas. Fíjense, algunos autores incluyen dentro de la variabilidad al rango, ¿okay? Que lo hablamos en la lámina anterior,
anterior, y que es la variabilidad entre el dato mayor y el dato menor, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se usan estas medidas de dispersión? El rango es la medida más común de dispersión y se usa para gráficos de control, que sería el gráfico R. Además tiene una gran ventaja porque es muy simple calcularlo, pero su desventaja reza en que no es confiable en datos muy grandes. Por eso algunos autores sugieren usarlo para muestras no mayores de 10 observaciones. Por su parte, la desviación estándar se usa cuando se requiere de mayor precisión. Teniendo clara la teoría, podemos decir que se debe evitar a toda costa que nuestro proceso tenga variabilidad o dispersión, lo que se produce a buscar las causas que las producen para eliminarlas en la medida de lo posible. Existen dos causas de la variabilidad de un proceso. Están las causas comunes y las asignables o especiales. Las causas comunes son causas de variación propias de un sistema, producto de su funcionamiento. Estas causas son las que le dan forma de campana a la gráfica normal. Nada podemos hacer sobre ellas para eliminarlas por completo, pero sí tenemos que supervisar que estén ocurriendo todo normal para que no nos salgamos de ese espectro. Las causas especiales o asignables se generan por factores que perturban el proceso y hacen que la variable no siempre se ubique dentro del rango de aceptación. Los factores que la generan sí debemos buscarlos y eliminarlos. Entonces, bien, la razón de ser de nuestras herramientas de la calidad es la búsqueda de causas especiales o asignables que modifican la forma en que el proceso funciona y por lo tanto se sale de sus límites de control, entendiendo que esos límites de control están dados a la variabilidad permitida que tiene el proceso, porque es imposible que todos los datos siempre den en su medida central. Hablemos ahora de la distribución normal. Es la más importante de todas las distribuciones y representa el modelo teórico de comportamiento de una variable aleatoria continua, la cual tiene dos características importantes: simetría o valor central, que es la media, y variabilidad, que ya los comentamos. Esos dos conceptos ya los hablamos. Analicemos por partes lo explicado anteriormente, usando como ejemplo un proceso donde se usan preformas PET que luego se convertirán en botellas de plásticos para productos químicos. Una de las medidas importantes que debe poseer esta preforma es su cuello de rosca, para que encaje en la máquina y luego sea funcional en el producto terminado. Este video me lo facilitaron desde México. Si ustedes tienen algunos otros videos o información de sus trabajos que quieran compartir para que lo analicemos, también es perfectamente aceptable. Vamos a analizar entonces el cuello de estas preformas PET. Muy bien. La variable aleatoria continua es el largo del cuello de la rosca. Ya lo aclaramos porque es importante este dato para nosotros en calidad, porque si ese largo de cuello no es el correcto, no encaja en la máquina, como vieron que era la forma en que ella las sostenía para poderlas sacar del molde, y luego tenía que ir a otros procesos porque ellas se inflan con calor y luego se llenan con producto, y todo esto se hace a través de las boquillas. Entonces, si el cuello de rosca no es el correcto, no va a encajar en los demás procesos y por supuesto no va a tapar. Ahora, esta variable es aleatoria continua porque existen valores infinitos dentro de dos números prefijados, que en este caso serían menos 20 o, perdón, menos 0,20 y más 0,20 milímetros. Fíjense que el cuello de botella, el cuello de rosca, debería ser de 13,70 milímetros y permitimos que se muevan menos 0,20 o más 0,20 de ese valor. Hasta allí esas preformas son aceptables y están dentro de nuestra variable. La simetría o valor central en este caso es 13,70 milímetros y se conoce como media. Esta es nuestra media. Esperamos que si los datos se comportan de forma normal, entonces la mayoría de los mismos están en este valor.
Es decir, si yo hago un muestreo, la mayoría de los datos deberían caer exactamente en 13,7 milímetros. La variabilidad para este ejemplo se estableció en más o menos 0,20. Por lo tanto, los valores deberían mantenerse entre 13,50 y 13,90. Entonces, si las mediciones están dentro de estos dos valores, podemos decir que el proceso no solamente se ajusta a una distribución normal, sino que también posee dispersión o variabilidad, pero dentro de los rangos aceptables, dentro de los valores aceptables. Usando nuevamente el ejemplo de la preforma PEP, podemos analizar algunas causas de variabilidad en el tamaño del cuello. Empecemos con las causas comunes. En este caso, tuve que preguntar a la persona que me facilitó el video, que es una especialista en este tipo de procesos, y me dio la siguiente explicación. Una causa común para que exista variabilidad dentro del proceso es que el plástico con el cual se fabrican las preformas se pueden contraer en un 2 o 3% cuando se están secando. Es por ello que se presta mucha atención al tiempo de enfriamiento y a la temperatura de masa fundida para que se cumpla ese porcentaje, pero no nos salgamos de allí, esa contracción. De ahí viene entonces la variabilidad aceptada de más o menos 0,20. En el caso de las causas especiales o asignables, tenemos que, como son elaboradas en un proceso de inyección de polímero, si una boquilla falla, una boquilla de la máquina falla, entonces la preforma resultante no se compacta adecuadamente y sus dimensiones serán variables. Luego, la contracción será diferente y por lo tanto ese lote de producto no tendrá las dimensiones esperadas. Fíjense que en este caso, el factor que está generando esta causa especial es la boquilla de inyección. Si el personal de operaciones se da cuenta que están saliendo preformas que no cumplen con las especificaciones, esto se hace porque tienen que hacer muestreos, gráficas de control y todas estas cosas, se dan cuenta de que no está funcionando, deben empezar entonces a hacer el análisis de las posibles causas. Aquí vienen los gráficos de causa-efecto para ver por dónde van las cosas. Incluso pueden utilizar diagramas de Pareto para ver en qué horario ocurrió el problema o en qué máquina, si tienes varias máquinas. Y de esta manera llegar entonces a la causa específica de todo esto, la causa raíz, que sería una boquilla dañada. Ya queda entonces de parte del personal de mantenimiento establecer por qué se dañó y ellos también usarán sus propios causa-efectos o sus propias herramientas de calidad para conseguir la causa de ese daño. Puede ser calibración, puede ser cambio de materia prima que hizo que la boquilla se tapara, también podría ocurrir falta de mantenimiento o que no se cumplieron los tiempos de mantenimiento preventivo, algún repuesto que no se haya colocado según las especificaciones del fabricante, o que haya sido de mala calidad, también es posible que no haya sido las recomendaciones dadas de proveedores que generalmente tienen los fabricantes. En fin, es una enorme posibilidades que tiene esta causa, que es una boquilla dañada. Muy bien, hasta aquí este video. Gracias por acompañarme. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció nuestro video del día de hoy? ¿Tenías idea que de esa manera se hacían las botellas de refresco? Honestamente, la primera vez que vi ese video me sorprendí. Yo no sabía que las botellas de refresco llegaban a la fábrica como casquillos y que luego eran sopladas hasta tomar la forma que conocemos para cada marca. También me pareció muy interesante esa manera en que controlan la variable de cuello de botella. Yo tampoco hubiese imaginado que eso era importante para los demás procesos. Fíjense entonces cómo tener establecidos claramente cuáles son las variables o los atributos que se deben medir para ver si estamos dentro de los parámetros de control es fundamental. No quiero decir con esto que esa botella no tenga otros parámetros importantes, como por ejemplo la forma. La botella de Coca-Cola tiene una forma muy específica y estoy segura que para la empresa debe ser fundamental que esos parámetros se cumplan.
pero para los efectos de este video, de este video instructivo, pues quise entregar solamente una de las variables. También, a modo de cierre, quiero dejar claro entonces que el control estadístico de procesos, la estadística per se, es muy importante, pues es de allí de donde nacen los conceptos de variabilidad, medidas de tendencia central, exactitud, nuestra campana gaussiana. Todas esas cosas son estadísticas y por lo tanto debemos tener muy claro de qué se trata todo esto. Cada vez que te digan que un proceso está dentro del control, imagínate que se ubica dentro de esa campana gaussiana justamente en el medio. Ya vamos a ver estos conceptos aplicados en nuestras 7 herramientas de la calidad más adelante. ¡Saludos!